Buen día. En este video estaremos hablando de cómo codificar con funciones y listas en Python. Comenzaremos entonces examinando un problema en particular y estaremos diseñando la solución, el algoritmo y también el diagrama jerárquico correspondiente. Así que los objetivos de este video son que una vez se complete esta presentación usted pueda confeccionar el algoritmo que corresponde a las especificaciones de un problema que se nos haya dado. Luego de que tenga su algoritmo confeccionado, decida cuántas funciones usted estima en las que deba dividir su algoritmo. Y finalmente confeccione el diagrama jerárquico o estructurado que corresponde al algoritmo y a las funciones en las que hemos dividido el algoritmo. Estos son pasos preparatorios o de diseño para eventualmente codificar el problema. ¿Bien? Bueno, este es el problema que nos dan. Nos dice, dado un conjunto de datos numéricos, calcular y desplegar la media aritmética y la desviación estándar de los datos. Esto es un problema relativamente sencillo si conocemos la definición de la media aritmética y la desviación estándar de un conjunto de datos. Así que ese es el problema que nos da. Muy bien. Ahora, para codificar este problema, vamos a utilizar los conceptos de funciones y listas. ¿Bien? Así que estaremos viendo este problema, lo estaremos analizando y después eventualmente codificándolo utilizando funciones y listas. Recordemos las preguntas que usualmente nos debemos hacer cuando estamos considerando funciones en Python. Y son básicamente 4 preguntas. La primera pregunta es ¿qué hace la función? ¿Qué propósito cumple la función? ¿Qué tarea lleva a cabo la función? Segundo, pregunta es ¿qué devuelve la función? Por ejemplo, si es calcular la media aritmética, pues se supone que la función devuelva la media aritmética de un conjunto de datos. ¿Qué recibe? Pues nuevamente si se trata de calcular la media aritmética de un conjunto de datos, pues debe recibir el conjunto de datos para calcular la media aritmética. El cómo lo hace nos remite al algoritmo y esto usualmente se representa con un flujograma o por pseudocódigo. El diagrama jerárquico o estructurado no es un flujograma ni un pseudocódigo, pero es una herramienta necesaria cuando estamos trabajando con funciones en Python. Los pasos que debemos seguir al abordar este problema es primero, naturalmente, después de haber leído cuidadosamente el problema, las especificaciones del problema, diseñar el algoritmo como de costumbre, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Después que usted diseñe el algoritmo, mirando al algoritmo, usando el algoritmo como base, determinar la cantidad de funciones y lo que hará cada una de estas funciones. Recuerden que no hay nada escrito en piedra que nos diga cuántas funciones se debe dividir un algoritmo. ¿Bien? Bien. Después que usted ha hecho su algoritmo, lo ha diseñado, no vamos a diseñar en pseudocódigo. Una vez decida cuántas funciones puede obtener del algoritmo, usted procede a establecer o a confeccionar el diagrama jerárquico estructurado, ¿no? Bien, y a partir del diagrama estructurado podemos proceder a codificar las definiciones de las funciones, ¿no? Recuerden que hay que también codificar la función main, que es la que invoca a las restantes funciones. Este es el algoritmo en pseudocódigo. Estos son los pasos de la secuencia de pasos del algoritmo en pseudocódigo. El primer paso es desplegar el propósito del programa. En este caso sería algo como, dada una lista de números, pues calcular y desplegar su media aritmética y su desviación estándar. Segundo, necesitamos ingresar los datos. En este caso los vamos a ingresar a una lista. Muy bien. Después de ingresados los datos, el tercer paso del algoritmo sería calcular la media aritmética de los datos en la lista. Naturalmente debemos entender lo que es la media aritmética, ¿no? Que todos sabemos que es la división de la suma de los datos entre la cantidad de datos. El próximo paso en el algoritmo será calcular la desviación estándar de los datos en la lista. Nuevamente vamos a ver la fórmula de la desviación estándar un poco más adelante para poder
calcular la desviación estándar de los datos. Y el último paso del algoritmo básicamente es desplegar los datos en la lista, la media aritmética y la desviación estándar de los datos en la lista. Con este algoritmo veamos cuántas funciones podemos generar de aquí. Recordemos que al contestar esta pregunta, al tomar esta decisión, cuántas funciones necesitamos o en cuántas funciones podemos dividir un algoritmo, la contestación depende, ¿no? Porque no hay, como dije anteriormente, no hay nada escrito en piedra que diga que tienen que ser 5 funciones o 7 o las que fueran. Pero sí hay un criterio fundamental para determinar cuántas funciones necesitamos, y es que las funciones no deben llevar a cabo múltiples tareas, deben hacer una sola cosa, porque si hacen demasiado, pues se pierde el propósito de las funciones, ¿no? Cada función debe llevar a cabo una tarea específica. ¿Muy bien? Recuerden el criterio de dividir e imperar, divide and conquer, o conquistar. ¿Bien? Aquí tenemos nuestro algoritmo y los pasos del algoritmo que hace un momento describimos, y vamos a comenzar viendo cada paso. Este dice desplegar el propósito del programa. Pues eso parece ser que puede ser una función, ¿no? Y esa función, ¿qué haría? Despliega el propósito del programa. Así que de aquí podría emanar una función. Ingresar los datos de una lista, de ahí podría emanar otra función que la podemos llamar leer datos. Y esa función, ¿qué haría? Leería los datos desde el teclado y los iría depositando a una lista. Muy bien. Así que la tercera función deriva del tercer paso del algoritmo, que dice calcular la media aritmética de los datos en la lista. La podemos llamar función media, y ¿qué haría? Calcula los datos, la media aritmética de los datos en la lista. El próximo paso del algoritmo, que es calcular la desviación estándar de los datos, de ahí podría salir otra función que calcularía la desviación estándar de los datos. Y el último paso del algoritmo, que es desplegar los datos que están en la lista, la media aritmética y la desviación estándar, podría ser una quinta función. Así que hemos sacado 5 funciones, una correspondiendo a cada paso del algoritmo. ¿Sí? Recuerden, el diagrama jerárquico estructurado ilustra dos cosas. Es un organigrama de las funciones que invocan y las funciones invocadas. Y también ilustra el intercambio de información entre las funciones, qué recibe una función y qué devuelve una función. Recuerden que el diagrama jerárquico o estructurado no es un flujograma ni es un pseudocódigo, porque lo que ilustra no es el flujo de las instrucciones, sino más bien la jerarquía de las funciones. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama jerárquico estructurado. Tenemos main, tenemos propósito, leer datos, media, desviación y desplegar. Ahora, para ver este diagrama jerárquico no está completo, porque tenemos que ilustrar la información que se le envía a una función, que el main le envía a la función, y la información que devuelve a la función. Veamos propósito. Le dijimos propósito, ¿qué hace? Despliega el propósito. ¿Recibe algo? No, no recibe nada. ¿Devuelve algo? Tampoco. Muy bien. Así que fíjense que aquí no vamos a enviar nada a la función, no hay input ni output de la función. Bien, leer datos. Leer datos, ¿qué hace leer datos? Recuerden las 4 preguntas. Pues va a leer los datos a una lista y los va a ir colocando en una lista. ¿Qué recibe? Pues no recibe nada. ¿Pero qué va a devolver? Pues se supone que devuelva la lista. Así que veamos. Devuelve la lista de datos. Fíjense que hemos puesto estos corchetes indicando que se trata de una lista. Si no hubiéramos colocado los corchetes, pues parecería que sería una variable simple o atómica, que solamente puede tener un dato a la vez. Al poner estos corchetes, le estamos indicando que lo que devuelve es una lista en este caso, una lista numérica. Pasemos a la próxima función, que es la media, al calcular la media aritmética. En este caso, ¿qué hace esa función? Calcula la media aritmética. ¿Qué información necesita? ¿O qué tiene que enviarle main para que pueda llevar a cabo su tarea o su labor de calcular la media aritmética? Pues necesita ¿qué? Necesitaría los datos, ¿no es así? ¿Bien? ¿Algo más? No, basta con eso. ¿Qué devolvería? Pues tiene que devolver la media aritmética. Así que veamos cómo queda media.
Fíjense que ahora media recibe la lista de datos que leer datos envió y devuelve la media. En este caso media es una variable atómica o simple, o es un solo valor. No es una lista, es un solo valor. ¿Sí? Examinemos desviación. ¿Qué hace esta función? Esta función calcula la desviación estándar de los datos. ¿Qué debe recibir? Bueno, según la fórmula para la desviación necesitamos dos cosas. Necesitamos los datos y la media para calcular la desviación. ¿Y devuelve algo? Sí, nos devuelve la desviación estándar. Así que esta es la situación. Desviación necesita como input la lista de datos y la media aritmética para poder devolver la desviación. Finalmente vamos a la función desplegar. ¿Qué hace esta? Pues mire, va a desplegar la media, la desviación y los datos. Pues si va a desplegar esas tres cosas, ¿qué necesita? Pues necesita las tres cosas. Media, los datos, la media y la desviación. ¿Qué devuelve? No va a devolver nada, porque solamente despliega. Así que acá ahora tenemos que la desplegar recibe los datos, la media y la desviación estándar. Ahora tenemos el diagrama estructurado completo o diagrama jerárquico y podemos pensar en codificar, porque ya tenemos lo más fundamental que nos ilustra la jerarquía de las funciones y el intercambio de la información entre la función invocadora, que sería main, y las funciones invocadas, que serían estas cinco. El próximo paso sería codificar el programa, es decir, codificar las definiciones de las funciones, comenzando con la función main y posteriormente invocar la función main. Aquí tenemos un esqueleto, básicamente esta es la función main, como quedaría. Primero desplegamos el propósito, recuerden que el propósito no devuelve nada ni recibe nada. Si no recibe nada, aquí no hay argumento y no devuelve nada, por lo tanto se invoca por su nombre. Leer los datos, si nos fijamos en el diagrama estructurado, no recibe nada, por lo tanto no hay argumento, pero devuelve datos. Fíjense que estas invocaciones las estamos haciendo utilizando como fundamento nuestro diagrama estructurado. Si queremos calcular la media recibe ¿qué? Los datos y devuelve la media. Así que esta es la función media y este es el valor que devuelve esa función. En el cuarto caso, nuevamente fijándonos en el diagrama jerárquico estructurado, esta función desviación recibe dos cosas: la media de los datos que se calculó en el paso anterior, en esta función media, y la lista de datos, y va a devolver un valor atómico o simple, que es la desviación estándar. Finalmente, nuevamente, mirando el diagrama jerárquico estructurado, notamos que desplegar no devuelve nada, por lo tanto no recibe ninguna variable aquí, a diferencia de desviación de media, que sí devuelven algo, y leer que devuelve datos. Fíjense que a pesar de que estos son datos, media, etcétera, esto es una lista, ¿no? Sin embargo, no lo podemos decir inmediatamente mirando este código, porque no tiene corchete. Pero esto es una lista, esto sería una variable atómica o sencilla o simple, y esta también. Finalmente desplegar no devuelve nada, así que lo llamamos por su nombre, y recibe la lista de datos, la media y la desviación estándar. Así que esta sería la definición de main. Habría entonces que proceder a trabajar en cada una de las definiciones de estas funciones para completar nuestra codificación. ¿Sí? Recordemos las fórmulas necesarias: la media aritmética, que es la suma de los datos entre el total de datos, que se escribe x barra, y la desviación estándar, que es una raíz cuadrada de ¿qué? Hay que tomar cada dato, restarle la media aritmética, por eso la desviación estándar necesita la media aritmética, a cada dato restarle la media aritmética, cuadrar esas desviaciones de la media, que es como se llaman, sumarlas, luego dividir entre n-1, la cantidad de datos menos 1, y sacar la raíz cuadrada. Así que fíjense que son varios pasos. Hay que restar cada dato de la media, cuadrarlo y acumular esta suma. Después que tenemos esa suma, dividir entre n-1, la cantidad de datos menos 1, y finalmente sacar la raíz cuadrada. Muy bien. Esas son las definiciones de la media aritmética y la desviación estándar que estaremos necesitando para codificar. ¿Sí? Hasta aquí este video, y en el próximo video estaremos abordando la codificación de este problema. Buen día.